nunca iré al Barcelona. Él deja claro dentro del vestuario del Español que su destino seguramente será la Premier. Si me llegas a preguntar hace 3, 4, 5 meses, lo último que te diría es que fichaba por el Barça. Yo creo que la clave era eso, convencerle y sobre todo que cambiase el Español por el Barça, que no es nada fácil. Salta sobre la línea el arquero, 3 pasos La de personalidad camino. que tiene Joan García está a prueba de bombas. Rata, traidor, las pintadas en el pueblo de tu vida, con tu familia, con todos tus allegados. Sobre el fichaje toda la verdad, yo creo que nunca se sabe la verdad de todo. Al final es un chico de 24 años, criado en Sallent, que siempre le ha gustado jugar a fútbol y que además se le ha dado muy bien. Sallent es un caso único. Es una máquina de hacer futbolistas que están ya en el fútbol profesional o que van camino de estar en el fútbol profesional. Y esto en un pueblo de 7.000 habitantes, que es muy pequeño. Joan García empezó jugando en el Sallent. A partir de ahí se fue muy rápido para la Manresa, ya destacaba mucho, y desde ahí se fue al Español. El Barça pudo ficharlo de juvenil, pero se descartó su llegada con un informe porque entendían que le faltaba un poco de juego de pies. Hubo un entrenador en aquel entonces, que era Luis García, que es el que estaba entrenando el Español, que le dijo al club que blindasen a este jugador porque, aunque no lo estaba utilizando porque había tenido unos ciertos fallos durante la pretemporada, tenía detectado que este tío iba a ser un tío importante dentro del mundo del fútbol y que tenía un perfil Premier absoluto. Le dijo al Español que este tío había que blindarlo y se le blindó. Joan García renovó por el Español en el 2024, en un momento complicado en el que él no jugaba y en segunda división, evidentemente con un salario muy bajo, pero se le puso una cláusula de 25 millones de euros. No creo que recordemos a nadie que haya tenido un ascenso tan fulgurante o un cambio de estar en segunda división, que no era ni siquiera titular la temporada pasada, a ser el jugador franquicia y el jugador fundamental en la permanencia de su equipo. Lo más vistoso de Joan García son sus reflejos, es cómo se coloca y la intuición que tiene bajo palos. Y hay que tener en cuenta también un aspecto de Joan García que para mí es primordial, que es la mentalidad. Es muy fuerte. Joan García ahora mismo es uno de los mejores porteros de España, si no el mejor, y ha sido el mejor jugador del Español y posiblemente de los 2-3 mejores porteros de la temporada. Es un jugador que fue clave, absolutamente clave para que el Español subiese de categoría, y ha sido no clave, no, ha sido la clave para que el Español se mantenga en primera división. Sin Joan García, el Español estaba en segunda, seguro. Això, mireu aquest escut tan bonic, és que primera divisió. Joan ha salvado al Español en infinidad de ocasiones y eso ha hecho lógicamente que prácticamente todos los equipos de la Premier estén interesados en él. Joan García, el verano del año pasado, tuvo una oferta muy importante del Arsenal. El Español en ese momento no acepta la oferta, porque es una oferta baja, y el Arsenal ha ido manteniendo el contacto con el jugador porque siempre lo ha querido fichar. Sí que es verdad que hay un momento que las negociaciones con el Arsenal se rompen porque el jugador no quiere ir ahí para ser suplente. Entonces, durante toda esta temporada, equipos de la Premier sobre todo, el Arsenal otra vez, el Chelsea, el Manchester United, hay equipos que se han interesado por él. Newcastle, por ejemplo, se había hablado también del Manchester City, Bournemouth. Él deja claro dentro del vestuario del Español que su destino seguramente será la Premier, porque en ese momento el Barça aún no había dado el paso. Las personas que son claves en toda esta operación son los agentes del jugador, que tienen muy buena relación con el Barça, han hecho otras operaciones y le dejan claro al Barça que este jugador se puede ir a la Premier. Esto se lo comunican prácticamente a principios de mayo y es cuando el Barça internamente empieza a sopesar esta oportunidad de decir vamos para adelante o no vamos para adelante. La operación Joan García se inicia porque el Barça tiene claro, ya en los últimos meses de temporada, que hay un problema con Marc-André Ter Stegen.
Yo creo que en cuanto que se lesiona Ter Stegen, el Barcelona se plantea ya un cambio en la portería. Era la cuarta lesión. Es una lesión del tendón rotuliano muy grave, que en un portero es preocupante. Hay quien dice que no ha quedado igual. Y yo creo que a partir de ahí el Barcelona ya se da cuenta de que hay un antes y un después. Ter Stegen tiene una edad y evidentemente hay que empezar a mirar en el futuro. Y yo creo que es cuando definitivamente toma la decisión de que Joan García es la apuesta de futuro del club. Cuando ellos tienen claro que van a ir para adelante, ya comunican a los agentes, y los agentes, cuando tienen las ofertas encima de la mesa, es cuando le aconsejan al jugador que se vaya al Barça. A mí me consta que al principio el portero era un poco reticente, un poco por lo que representa dejar al Español y cambiarlo por el Barça, pero... Yo entiendo que para la gente del Español el Barça es su gran enemigo deportivo, a veces incluso algo más que deportivo, y la reacción que ha tenido un sector, no todo, pero un sector importante del españolismo ha provocado que él pues estuviera haya pasado unos días, unas semanas muy difíciles. Yo creo que todos podíamos imaginar la presión social que iba a tener, pero incluso, aun imaginándolo, ha sido muy duro. Ver las pancartas, rata, traidor, las pintadas en el pueblo de tu vida, con tu familia, con todos tus allegados, a mí me consta que los familiares lloraron y pasaron días muy difíciles, de rabia, de impotencia. Fue muy duro familiarmente vivir esos momentos en los que veías cómo la gente no entendía que, aparte de todo, Joan García es un profesional. Joan, ¿estás feliz? Lógicamente, quien coge la sartén por el mango, quien decide, es Joan García. Al fin y al cabo, cada uno pues decide su futuro. La única exigencia que hizo Joan García a sus agentes cuando empezaron las negociaciones con el Barça es que él no quería entrar en una negociación si él no iba a ser el portero titular. Y el Barça le garantiza que va a ser el portero titular a partir de cuando empiece la Liga en agosto. Y hay dos momentos clave. Uno, que es una cena que mantienen Deco, Bojan, que es el segundo de Deco, con Joan García, en que le explican claramente que Ter Stegen no iba a ser un problema y que él iba a ser el portero titular, pasase lo que pasase, y si el alemán continuaba en el equipo. Y hay otro momento clave, que es que llega a hablar con el presidente del Barça, Joan Laporta, y normalmente Joan Laporta no aparece mucho en las contrataciones y los fichajes y deja hacer mucho a los ejecutivos y al área deportiva, pero en este caso también tuvo al final un papel en el que acabó de convencer a Joan García. Poco a poco, con este proyecto, con alguna llamada de Flick, seguro, pues ha sido convencido. Joan García está representado por la agencia Niagara Sports, los agentes Juanma López, que es el mítico exfutbolista del Atlético de Madrid, y Andy Vara, que es un agente croata, que sí que está muy bien conectado a los directores deportivos de España, pero sobre todo en Croacia y en los Balcanes. En general en Europa son dos agentes muy bien conectados, con muchos contactos, que ya tienen un largo recorrido, y entre muchos otros son agentes de Mika Faye, por ejemplo, que es el exfutbolista del Barça que está en el Rennes, también de Dani Olmo, también de Cardoso Varela, que es un jugador que ahora parece que interesa muchísimo al Barça. Estoy convencido que sus representantes también han apretado mucho para que Joan García aceptase la oferta del Barça. Primero, porque paga la cláusula de rescisión entera. Segundo, porque es la mejor oferta económica hacia el jugador. Y tercero, porque va a ser titular en un equipo donde va a poder ganar títulos, donde va a jugar la Champions y donde, en teoría, si todo va bien, va a ser el portero para los próximos años. ¿Que hay que atravesar una delgada línea roja, que es pasar del Español al Barcelona? Sí, pero bueno, tiene muchos pros también. Vas a dejar de ganar 300.000 euros limpios por temporada, pasar a ganar 3 millones, y vas a pasar de luchar por la permanencia a pasar a competir posiblemente uno de los 2, 3, 4, 5 clubes más mediáticos del mundo, ¿no? Esa es el aval que tiene el Barcelona. Las cifras claves de la operación son 25 millones de euros más IPC, que son 26,4 o 5.
Y bueno, Joan García ficha por 6 temporadas al final. La inmensa mayoría de fichajes, o sea, por no decir un 99%, seguro, un 99% o más de un 99%, son traspasos. Traspasos que quiere decir que ningún fichaje se paga a tocateja, o sea, ningún fichaje se paga en cash y al instante. Todos se pagan a plazos, en cómodos plazos. Por lo que sabemos, el Barça intentó negociar con el Español que no fuese cláusula, sino que fuese un traspaso. Quizá pagándole más, en lugar de 25 te pago un poco más y negociamos un traspaso o te incluyo algún jugador en la operación, y el Español se negó, lo entiendo, por la afición, se negó y sí, se han tenido que pagar los 25 millones de euros. La gente puede pensar, ¿el Barça no tiene 25 millones de euros? Sí, seguramente los tiene. Pero bueno, 25 millones de euros es mucho dinero. No sé si las grandes empresas también tienen en cash 25 millones de euros, los tienes que tener en cash. Llegan también en un momento complicado. Es finales de temporada, es en el momento que se pagan las fichas y entonces el Barça necesitaba dinero. Evidentemente que se habrá negociado alguna manera para que llegaran esos 25 millones y poderlos pagar. Sería muy bestia que pagues una cláusula de rescisión y luego no poder inscribir al jugador, pero no, yo creo que no. En el club están convencidos de que van a estar en la regla 1-1 y que con el dinero que ya han conseguido con las ventas menores de algún jugador, más lo que están intentando de colocar a Ansu Fati, ciertos jugadores que no tienen minutos, con esos ahorros de salario más estas ventas, el Barça tiene clarísimo que a partir del 1 de julio va a poder inscribir a Joan García sin ningún tipo de problema. Si me llegas a preguntar hace 3, 4, 5 meses, lo último que te diría es que fichaba por el Barça. Estamos hablando de un fichaje que hace 2 semanas todas las informaciones apuntaban a que Joan García se iba a quedar en el Español, es más, que iba a cumplir su contrato, incluso había gente que especulaba con que lo iba a renovar, y que mucha gente apuntaba que iba a ser un jugador histórico del Español que se iba a quedar toda su carrera. Los periodistas del Español, que seguían día a día el Español, tenían constancia de que el portero, al acabar la temporada, dentro del vestuario, había hecho unas declaraciones y una confesión pública a todos sus compañeros diciéndole: nunca iré al Barcelona. Y a eso se agarran claramente muchos periodistas que dicen a ciencia cierta: Joan García no irá al Barcelona. Tened por seguro que se marchará a Inglaterra, Newcastle, Aston Villa. Nadie sabe exactamente qué es lo que pasó, pero sí que ha habido un cambio de chip por parte del portero que ha hecho que finalmente fiche por el Barça. Como suele decirse en este tipo de operaciones, és un win-win para todos, a 3 bandes. Ha arribat el moment de separar els nostres camins. Avui em toca acomiadar-me del club que ha estat casa meva des dels 15 anys. Joan García va a ser el mayor beneficiado, va a ganar mucho más dinero, que también es importante en la vida de un futbolista, siempre corta, va a seguir en Barcelona y se enrola en un proyecto que va camino de ser ganador, joven i que puede marcar una època. Bé, molt content. La veritat que tenia moltes ganes ja de que arribés aquest dia i bueno, per fi ha arribat i molt content. Pues yo creo que Laporta también está contento, ¿no? Hay una parte del fichaje morbosa y que es traerlo del Español, ¿no? Porque no solo se lleva un gran portero, sino que se lleva un portero del eterno rival aquí en Cataluña. Y eso para él es como un trofeo. Y yo creo que el Español también gana. No han querido negociar, lo encuentro lógico por la afición, pero gana 25 millones de euros, que con esos 25 millones de euros el Español puede hacer maravillas. Es un fichaje bastante enigmático, por decirlo de alguna manera, porque tienen que pasar bastantes años para que toda la gente sepa realmente cómo se dio esa negociación, qué pensaba el jugador en todo momento. Hay 2 cosas para mí que son las claves de todo este asunto. Una, que es que Joan García no tenía tantas ofertas y que los agentes han sido muy listos. Y 2, que el Barça ha sido siempre el favorito cuando ha entrado en la puja por este jugador. Sobre el fichaje, toda la verdad, yo creo que nunca se sabe la verdad de todo. Yo creo que no. Yo creo que la clave estará
estará en esas conversaciones entre Joan García y su familia. La verdad, toda la verdad, por desgracia nunca se sabe, pero ha habido muchos giros de guión en esta historia, es verdad.